Bueno, muchas gracias y bueno, para mí es un gusto hacer parte de este proceso pedagógico en momentos donde, bueno, siempre es así, pero creo que estamos viviendo un momento complejo a nivel global relacionado al tema de las migraciones y los mundos racializados. Así que para mí es un honor, un gusto y poder pues apoyar el proceso que está siguiendo el grupo para reflexionar y sobre todo creo que cuestionar, en mi clase se trata de eso, de cuestionar los paradigmas, las formas de pensar, la forma de entender eh, las migraciones y sus complejidades. Entonces me siento contenta de estar aquí. No sé si comienzo de una vez. A mí me gustaría, ¿sí? ¿O hay algún punteo sobre la sesión por parte de ustedes? Vale. No, A ya mí me pasa gusta. a ti como, perdón, ya como tú digas, seguimos toda la metodología. A mí sí me gustaría porque si no, la cosa de la sesión se haría demasiado, pues creo que fría, por decirlo así. Me gustaría que cada uno de ustedes se presente muy brevemente, solamente diciendo el nombre y cuál es su actividad principal y una palabra que, que piensa o que le llega a su memoria cuando escucha la palabra migración, que es lo primero que piensa. Entonces, lo podemos hacer en el mismo orden que aparecen aquí, creo, o voluntariamente van presentándose. La idea es que sea menos de un minuto, 30 segundos, nombre, actividad principal que desarrollas y qué viene a tu memoria cuando escuchas la palabra migración. Buenas tardes, mi nombre es Antonia Mercedes. La palabra que me viene a la mente es extraño. Muy bien. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Moya, soy facilitadora del INAP y con respecto a la migración lo he vivido en carne propia. Eso viene a mi mente. Buenas tardes, mi nombre es Atia Gómez, soy abogada y cuando pienso en la palabra migración me llega desconocido. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Yanaire Rodríguez Arias, soy juez miembro de la Corte Penal y docente universitaria de la UAS. La palabra que me llega es adaptar. Buenas tardes. ¿Se oye? Mi nombre es Francia Reynoso, trabajo en el INAP y la palabra que me llega a la cabeza es despedida. Buenas, mi nombre es Ángel Tejeda, soy coach, facilitador y consultor. Cuando pienso en migración me llega la palabra muchas, pero diferencia. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Batista, soy abogada y la palabra que me llega a la mente es soledad. Muy buenas tardes, mi nombre es Euclides Cordero, trabajo en la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la palabra que me llega a la cabeza ahora mismo es trabajo duro. Buenas tardes, mi nombre es Ramona Torres, trabajo en el Tribunal de Niños y Niñas de San Cristóbal. La palabra migración lo que me da es humillación. Buenas tardes, mi nombre es Mirosi Chan, coordinadora del Centro de Entrevistas de la provincia de Santo Domingo, y la palabra que me llega es reto. Buenas tardes, mi nombre es Ketty Uceta, la palabra que me llega es distancia. Buenas tardes. Mi nombre es Daisy Córdoba, soy de la ciudad de Santiago y la palabra que me llega a la memoria es esperanza.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan de Dios Díaz. Trabajo en el DICAT. Soy perito forense y la palabra que me llega es expectativas. Buenas tardes, mi nombre es Marta Luz Amaro, soy abogada, trabajo en la coordinación del Centro de Entrevistas para Personas Vulnerables de Santiago y la palabra que me llega a la mente es nostalgia. No te escuchamos bien. Ahora sí. Hola. Sí, ahora sí. Adelante. Ana Pujols, fiscal Santo Domingo Oeste, y la palabra que nos llega a colación vinculado a migración sería desplazamiento. Buenas tardes, mi nombre es Ariel Mejía, abogado del Tribunal Superior Electoral, y la palabra que me llega es exploración. Buenas tardes, si ahora me escuchan. Mi nombre es Yesenia de Peña Green, soy abogada, trabajo en Samaná, coordinadora del Centro de Entrevistas, y la palabra que me llega es trabajo. Eliana, no se oye muy bien. Creo que era Eliana que estaba tratando de hablar. Sí, sí, era Eliana. Sí, saludos. Mi nombre es Eliana Concepción. Yo soy Ministerio Público en la Fiscalía de Niñez, Adolescencia y Familia del Distrito Nacional. Y la palabra que me llega a la mente es anhelo. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Indira Severino y la palabra que me llega es superación económica. ¿Estamos todos o falta alguien? Falto yo. Buenas. Adelante. Yo soy analista del Ministerio de Administración Pública y pues la palabra con la que lo asocio es con oportunidad. Perfecto. ¿Alguien más? ¿O ya estamos todos? ¿Hay alguien que falte? Parece que estamos, ¿no? Vale. Si faltó alguien, adelante. Soy Gina Matías, trabajo en la Fiscalía de Niñas y Familia y la palabra que me llega es esperanza. Perfecto. ¿Alguien más por ahí que esté rezagada? ¿O ya estamos? Vale. Bueno. Estas palabras vamos a tenerla sazonando en el proceso, vamos a tenerla en el corazón y en la piel y en la memoria para hablar desde lo extraño, lo vivido en la carne propia, lo desconocido, el avatar, la despedida, las diferencias, la soledad, el trabajo duro, la humillación, el reto, la distancia, la esperanza, las expectativas, la nostalgia, el desplazamiento, la exploración, el anhelo, la superación económica, la oportunidad y la esperanza, ¿no? Entonces, vamos a tener esa palabra resonándonos dentro de esta conversación que vamos a generar en el día de hoy. Maestra, buenas tardes. Estoy entrando. Agregue otra. Mejoría. Ok, perfecto. Jaime habló, ¿no? Jaime Francisco Rodríguez. Soy de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias. Perfecto. Perfecto, Jaime. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar la sesión. Como saben, tenemos 2 horas de trabajo, 1 hora y 45. Ya tenemos más o menos 15 minutos. En esa 1 hora y 45 la idea es que podamos pues entrar al tema a través de una presentación que les voy a proponer y posteriormente hacemos un trabajo de conversación en base a la presentación con dudas, inquietudes y algunas reflexiones que a ustedes les surjan
a partir del proceso. Me gustaría que en este momento ustedes estén aquí y ahora, que se dediquen este tiempo a estar aquí presente. Es una pena que no les estoy viendo, me gustaría que las cámaras estuvieran encendidas porque así es mucho más dinámico, pero también entiendo si hay alguna regla o si alguien no se siente del todo cómodo con la cámara, pero yo lo prefiero porque me da un poco más de proximidad en medio de todo este mar que nos está separando en este momento y para hacer el proceso un poquito más cercano, ¿no? Entonces, en ese sentido, quienes se sientan cómodos, pongan por favor la cámara, así podemos tener un poquito más de interacción y poner rostro, que eso también es importante. Y ya sé que lo saben, pero el micrófono apagado, eso sí, para que no haya interferencia, y se nota que ya está bien claro eso, o todo el mundo lo tiene así que muchas gracias. Yo voy a proceder entonces con la presentación. La idea es la presentación, posteriormente una conversación en base a la presentación y las inquietudes que a ustedes les surjan. Me gustaría que vayan tomando notas, porque vieron que a veces uno se le tiran cosas, vayan tomando nota como, ojo, de esto quiero hablar un poquito, esto me genera esta pregunta, esto me genera esta inquietud, esto no lo tengo del todo claro, esto la profesora se tiró y no lo está explicando bien, lo que sea, ¿no? O con esto no estoy de acuerdo, o esta idea me suscita tal cosa. Entonces vayan por favor tomando nota, eso es muy importante en un ejercicio de aprendizaje mutuo, ¿no? En el que yo pues voy a estar compartiéndole experiencias y procesos y conceptos y reflexiones que vienen de mí y de muchas personas con las que dialogo sobre los temas que vamos a estar hablando. Eso quisiera decir que no es una cosa exclusivamente de un saber mío, sino que es un saber que estamos construyendo y que está en proceso, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora. Entonces voy a empezar con la presentación, compartiendo la pantalla, aunque no sean... Excelente. Venga. Muy bien, se ve muy bien, ¿eh? Sí. Vale, entonces vamos a esta sesión, como saben, está orientada a una reflexión crítica sobre el abordaje de las migraciones, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Lo vamos ya a explicar. ¿Qué significa hacer un punto de entrada desde una perspectiva crítica a la mirada de las migraciones? Cuando decimos crítico, básicamente queremos decir que vamos a cuestionar cómo tradicionalmente se está pensando un fenómeno, ¿no? Y eso es la teoría crítica en general en ciencias sociales, que es una cosa que no voy a abarcar en la presentación, pero se sintetizaría en mi modo de ver de esta manera, ¿no? Que es una manera de cuestionar el sistema mundo en el que vivimos, desde los paradigmas en que se supone que debemos pensarlo, según la lógica del dominio. Entonces, esto es para esta sesión de hoy, y la siguiente es para tener puntos de entrada que nos permitan analizar la migración, reflexionarla y sobre todo generar intervenciones que tomen en cuenta estos elementos, ¿de acuerdo? Para empezar, me voy a presentar muy rápidamente, porque parte de presentarme no es por un ejercicio de egolatría ni de narcisismo, sino porque entiendo que al presentarme ustedes y yo podemos comprender mejor por qué hablo de lo que hablo, cómo hablo de lo que hablo y desde dónde hablo. Entonces, yo soy de origen campesino, dominicano, concretamente de San José de las Matas, de ese municipio, de un poblado que se llama Mata Grande. Estoy formada en psicología clínica, en psicoanálisis, tengo un máster en estudios culturales y de género, y estoy doctorándome, como dijo Camila, en temas que tienen que ver con estudios feministas. Actualmente estoy desarrollando una tesis sobre las diásporas afrodominicanas aquí en Madrid, y tengo trayectorias en el campo socioeducativo. Me he desempeñado acompañando diferentes procesos formativos a organizaciones, redes, asociaciones, tanto en el Caribe, en Latinoamérica, como acá en España, donde estoy. Les estoy hablando desde Madrid, en concreto, desde este reino de España.
Entonces, tengo una experiencia en el campo de la investigación participativa y la educación popular y este tipo de docencia y la mediación intercultural. Estos son los campos en los que normalmente me desenvuelvo. He realizado varios proyectos enfocados en feminismo negro, en perspectiva descolonial y transfronteriza, y actualmente hago una residencia artística aquí en Madrid sobre el Caribe en Madrid, pedagogías encarnadas, haciendo reflexiones sobre afrodiáspora acá en Madrid. Mi trabajo investigativo y terapéutico, porque trabajo en los dos ámbitos, lo hago en procesos con personas migrantes, activistas y personas racializadas. Lo he desarrollado en contextos complejos relativos a las cartografías del afecto migrante y todo lo que tiene que ver con lo que estamos llamando justicia sanadora. Destaco mi experiencia situada como una pájara, es decir, soy una persona disidente sexual, afrodiaspórica, con un espíritu yolero. A mí me gusta decir que, vamos, yo no he tenido que convivir el drama que supone subirse a una yola, pero sí creo que provengo de ese gran espíritu del Caribe que tiene que ver con los tránsitos, que tiene que ver con el Atlántico Negro, ¿no? Que atraviesa todos mis procesos vitales de aquí y de allá. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? ¿Cuál es el objetivo? Pues analizar los aspectos que involucra el proceso migratorio desde una perspectiva afro-caribeña, comprender qué es eso de la colonialidad del poder y la interseccionalidad en las múltiples dimensiones de la violencia que abarca el proceso de las migraciones según la herida colonial. Esa palabra tenganla ahí en mente porque la vamos a reflexionar en el curso de la sesión de hoy. De eso vamos a estar, esa es la intención de este proceso, ¿no? Poder comprender cómo la herida colonial es un registro en nuestra memoria pasado, presente, futuro, como una circularidad en el que opera este movimiento de la migración. Vamos a hablar, en la clase de hoy vamos a estar abordando los dos primeros puntos de este contenido, el enfoque colonial y anticolonial. Hay alguien que tiene el micro abierto y interfiere un poco. ¿Podrían, por favor, pedir que a esa persona en privado que si lo puede bajar, porque hace mucho interferencia? Ana Lucía Santiago, por favor, si ya. Listo, gracias. Entonces, en la sesión de hoy vamos a estar trabajando No puedo así. Porque tengo el sonido literalmente. ¿Dónde será? Porque es Ana Lucía, parece que sigue poniéndose on y off. Ana Lucía, ¿estás ahí? Tiene el micrófono prendido ahora mismo. El anfitrión puede bloquear todos los micrófonos. Sí, de manera directa y así se evita esto. Sí, pueden hacer eso cuando pasa esto. A ver, por favor, porque parece que esta persona no... Sí, ya no tiene el host. Ella me lo puede facilitar para atrás. Yo manejo esa parte. No, tranquila, la presentación se va a quedar ahí. Yo le voy a escribir a Ana Lucía de nuevo por chat, pero parece que no está como recibiendo. Vale. Bueno, o si alguien la puede escribir, ¿no? Por el WhatsApp o llamarla de repente a alguien que tenga vínculo con ella, lo puede hacer también mucho más fácil. Vale, gracias. Ay, muchas gracias. Venga, entonces seguimos. El enfoque, digamos, que vamos a estar trabajando hoy es el enfoque, pues ese enfoque descolonial o anticolonial en el análisis de los fenómenos migratorios y este pensamiento afrodiaspórico del Caribe dominicano, ¿no? Lo que quiere decir en esta reflexión
de la migración. En la clase del martes vamos a estar trabajando más el enfoque interseccional en la comprensión de las múltiples violencias, ¿no?, que abarca el contexto de las migraciones. Y también, dado que es parte de mi campo de trabajo, el enfoque, un poco de enfoque psicosocial y todo lo que significa las cartografías del afecto a migrante en el proceso, ¿no?, de las migraciones. Todo esto que tiene que ver con lo que se suele denominar como duelo migrante y otros fenómenos asociados a la memoria migrante. Entonces, 2 contenidos para la sesión de hoy, 2 contenidos para la sesión del próximo día. Y la idea es que podamos hacer una sesión con una parte, como les expliqué, metodológicamente esta presentación y posteriormente con un tiempo para conversar entre nosotros. Cuando estamos hablando de un pensamiento crítico respecto de las migraciones, estamos diciendo que estamos haciendo un punto de entrada que dialoga con filosofías que suelen ser no muy conocidas o no muy destacadas en los procesos, digamos, normativos de la migración. Es decir, son filosofías, ontologías, formas de pensar, formas de abordar, formas de analizar y de reflexionar que nos permiten, digamos, cuestionar el mundo tal y como lo vemos, tal como hemos aprendido a verlo, a vivirlo y a convivirlo. Entonces, en ese sentido, filosofía caribeña, teoría decolonial, feminismo decolonial, feminismo negro, filosofía feminista, africana, el pensamiento fronterizo, son como conceptos que vamos a estar utilizando en el proceso. Todo esto trata de generar un proceso de compromiso que cuestiona básicamente los fundamentos del pensamiento eurocentrado. Y de eso vamos a hablar bastante en la sesión, qué es lo que significa hacer ese giro, ¿vale?, hacia la descolonialidad. Pues significa básicamente que todas las formas de pensamiento, tal y como la conocemos, son formas que tienden a la dominación, que la crean y la reproducen a través de puntos de mirada, puntos de abordaje, puntos políticos, puntos económicos, puntos culturales, etcétera, ¿no? Entonces vamos a construir esta reflexión desde todos estos puntos de entradas de la teoría crítica. Los conceptos con los que vamos a estar trabajando son fundamentalmente la colonialidad del poder, que es un concepto que proviene de Aníbal Quijano, y les invito a indagar más, a buscar literatura. Hay suficiente en el internet para profundizar mucho de lo que voy a hablar acá desde el pensamiento de Aníbal Quijano. La colonialidad del saber, que es otro concepto importante, producido también por Maldonado, que es otro de las personas que está construyendo pensamiento crítico en esta teoría de la modernidad colonialidad. La colonialidad democrática, que es un concepto de Breni Mendoza, que es otra académica, también migrante, activista de estas cuestiones. Y por último, la colonialidad del género, entender el género dentro de esta conformación sociohistórica que tiene que ver con el colonialismo. Y la primera cosa que quisiera situar es eso, que normalmente cuando pensamos en el colonialismo decimos, ay, ya eso pasó, eso fue hace 2, 3 siglos, eso ya no está, eso no, ¿de qué están hablando?, ¿no? Lo que queremos con el concepto colonialidad del poder, lo que estamos diciendo es que la forma de organización política del colonialismo efectivamente ya no está, pero todo lo que dejó instaurado sigue vigente en las formas de relacionarnos, en la forma de interpretar, en la forma de pensar el mundo, de analizar el mundo y sobre todo de sentir pensar. Entonces, en ese sentido, la colonialidad, ¿no?, del género, la colonialidad democrática, la colonialidad del ser, del saber,
el colonialismo interno como procesos que hablan de cómo cada lugar cada geografía tiene una manera de haber vivido esta historia y de estar viviendo esta historia del colonialismo, el eurocentrismo y occidentalismo, el hábitus colonial, las tecnologías y el género, la interculturalidad, diáspora, inmigraciones, el racismo contemporáneo, estructural, institucional, el paradigma de la blanquitud como parte de este fenómeno del proceso de modernidad colonial y modernidad colonialidad, los imaginarios de género en el discurso occidental, la violencia colonial, la comprensión del mundo público y el mundo privado desde esto, y por supuesto las categorías de nación heterosexual que también nos ayudan a entender que hay una cuestión del orden, del deseo, de la afectividad y de la identidad que se organiza también en función de este entramado que llamamos la colonialidad del poder. Entonces, la primera cosa ya la hicimos. ¿Qué significa para usted la palabra migración? Entonces, ustedes han dicho un conjunto de palabras que son muy importantes. Todas las palabras que ustedes mencionaron al inicio están hablando de ese proceso de migración que tiene que ver con lo extraño, con lo que pasa por el cuerpo, con lo desconocido, con la despedida, con las diferencias, con los diferentes modos de migrar, porque la migración no es una ni única. Se habla de la migración, pero en realidad es migraciones. Cada persona tiene una historia con su propio proceso migratorio, aunque hay obviamente un sistema mundo, y sé que lo hablaron bastante con la profesora anterior, de cómo está organizada esta lógica de la división sexual racial del trabajo que hace que, digamos, la economía funcione de una determinada manera, donde ciertos cuerpos son los que vamos a estar, digamos, habitando, recorriendo y transgrediendo los conceptos de frontera permanentemente. Entonces, en ese sentido, los procesos de adaptar, de despedir, de soledad, del trabajo duro, de la humillación, del reto, de la distancia, de la esperanza, de la expectativa, del desplazamiento, de la exploración, del anhelo, de la superación económica. Las migraciones tienen de fondo esta idea de superar, ¿no? Esta idea de progreso, de cambiar la condición presente por otro tipo de posibilidad vital, existencial, económica, sexual, afectiva, del tipo que sea, ¿no? O combinado, porque nunca es una única forma. Y este ángulo de la oportunidad, ¿no? Y de la esperanza, ¿no? Como señalaron. Cuando usted piensa, esto no lo vamos a reflexionar, pero piénselo usted ahora ahí, mientras estamos en la sesión. Piensen, cuando usted piensa en una persona migrante, ¿qué imagen le viene? ¿Qué es la primera imagen que le llega? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué color tiene? ¿Qué edad tiene? ¿De dónde es? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo es su forma de pensar? ¿De qué lugar es? ¿De dónde proviene? ¿No? Cuando pensamos en migración tenemos una multiplicidad de imágenes que están condicionadas y ya vamos a comentar de qué forma se condiciona esas imágenes estructurales que tenemos, esos imaginarios, tal como se le llama en ciencias sociales, en psicología. Los imaginarios sociales sobre la migración están totalmente condicionados por esta modernidad, colonialidad, por este sistema mundo que tiene que ver con esta operación del colonialismo. Entonces, cuando pensamos en cuerpo y territorios racializados, pueden venir diferentes formas, diferentes procesos, diferentes lugares, diferentes asociaciones que tienen que ver con el mar, con los ríos, con el aire, con la tierra, con los barcos, con las yolas, con las pateras, con todo lo que son los vehículos a través de los cuales hacemos esos tránsitos. Y esto es una cárcel que acá se conocen como los CIE, donde normalmente los estados nacionales, concretamente el Reino Español y el Reino de España y otros lugares de
Europa le llaman Centro de Internamiento para Extranjeros. Ese es el nombre técnico, pero o sea, es una cárcel, ¿no? Entonces, quería como empezar un poco con esas imágenes, ¿no? de la migración. Cuando pensamos en una perspectiva crítica de la migración, lo primero que llegó a mi forma de entenderlo es esta imagen que proviene de Nicaragua y me parece tan potente, sobre todo por lo que implica Mesoamérica en la historia transnacional de las migraciones, ¿verdad? Hacia ese norte, a esa cosa definida como norte, ¿no? Como norte en tanto horizonte de vida, según lo ha definido el paradigma eurocéntrico, ¿verdad? Entonces la frontera como una cicatriz en la tierra. Entonces me encantó ese graffiti, esa imagen, me pareció súper potente. De eso tratan los procesos de frontera, los procesos de la migración, de una cicatriz permanente en la piel, en el cuerpo, en la memoria, en los afectos y en las policías y en las reglas de juego que el Estado-Nación establece para normatizar estos movimientos. Entonces tiene que ver con una herida, ¿de acuerdo? Para mucha gente la migración es como una cosa de ir y explorar y ver qué, pero esa exploración, qué cuerpo puede llegar, los cuerpos, cuáles son los cuerpos que pueden vivir la migración como un acto de permitirse una conquista y una exploración de una territorialidad, como algo para explorar algo. Más bien es una cicatriz y una imposición, ¿verdad? Entonces, en la perspectiva tradicional, cuando decimos entonces que hay una perspectiva crítica, entonces estamos diciendo que estamos entendiendo esto como parte de una cicatriz que hay en las... Analizar esa cicatriz es parte de la perspectiva crítica de las migraciones, comprender cómo opera y por qué. Y bueno, comentar esto me parece importante porque regularmente hay como una manera tradicional de entender la migración y esa manera tradicional de interpretar y entender la migración es como un problema social, político, económico, cultural, legal, etcétera, etcétera. Es decir, en el paradigma conocido de las migraciones, que es una perspectiva liberal o neoliberal o positivista, capitalista, patriarcal, heteronormada, racista. En ese paradigma del mundo, la migración siempre va a ser entendida como un problema, ¿de acuerdo? Dentro de un paradigma de problema de la humanidad que hay que regular y controlar y atender y bueno, todo este tipo de discurso que conocemos bastante bien en torno a los procesos migratorios. Entonces, una perspectiva crítica sobre la migración quiere decir que queremos contribuir con esta reflexión a decir, pensar, hacer y sentir de una forma distinta este modo de interpretar el contexto subalterno en el que opera la migración. Y la subalternidad lo que quiere decir es que hay unos cuerpos y unos territorios que históricamente les ha correspondido estar dentro de lo que es lo otro, ¿de acuerdo? Es aquello que no cuenta como la norma. Entonces, toda esta perspectiva crítica lo que quiere es generar un proceso de cosmovisión que nos permita efectivamente ser empáticos y empáticas con un proceso que es marcadamente de exclusión, que habla de la exclusión, de la opresión y de la dominación. Es el lugar de la subalternidad de estos movimientos migratorios, de estas olas, de estas corrientes que son permanentes,
en la historia humana. Supongo que ya hablaron de esto con Marina. Es decir, la historia humana se compone de estos procesos y de estos movimientos. Entonces, entenderlo desde esta posición que ocupamos por múltiples razones que tienen que ver con cuestiones que vamos a hablar ya, con estas múltiples razones que nos determinan en los subalternos, ¿de acuerdo? Si decimos subalterno es porque entonces hay alguien que es el uno que define a quién le corresponde ese lugar de alteridad, ¿verdad? Que no es digamos, lo esperado socialmente o lo normado socialmente o lo deseable socialmente. Cuando pensamos en la... dame un segundo. Cuando pensamos en la teoría descolonial para pensar el proceso migratorio, lo que estamos diciendo es que es una teoría que examina la reproducción del sistema mundo y la modernidad como un orden que se creó por los procedimientos vigentes del neocolonialismo. Es decir, hay 1000 definiciones para decir eso que ustedes pueden encontrar si quieren por ahí curiosear más y buscar autores y leer más sobre esto, pero obviamente, básicamente lo que esta teoría propone es un cuestionamiento a lo que llamamos el mundo moderno, porque el mundo moderno se construyó sobre la base de la colonialidad, de territorio, de corporalidades, de sistema. Entonces, lo que estamos diciendo con la teoría descolonial es que nuestra ocupación en el mundo responde a una geopolítica, a una geografía que es creada para los fines de crear a Europa, ¿sí? O sea, nuestro devenir como mundo está organizado para la acumulación de Europa, ¿verdad? Para el proceso de que Europa sea lo que hoy día se entiende que es Europa. O el norte, o el norte, el G8, vamos, los que controlan las dinámicas del mundo, ¿no? Desde dónde se organiza tiene mucho que ver con este procedimiento del colonialismo. Digamos que cuando estamos hablando de la modernidad y de digamos que la modernidad se produce por el proceso del colonialismo, ¿verdad? Organiza una lógica de relaciones estructurales que están marcadas por la diferenciación, ¿verdad? Por un proceso de clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, ese modelo de la modernidad amparado en el colonialismo crea, define, idea, establece unos prototipos y examina, determina qué es lo humano. Y desde ahí se organiza todo este ordenamiento de mundo que involucra los procesos migratorios, ¿no? Esto tiene que ver con modos de pensar, con cómo se define el Estado-nación, con los procedimientos de posición y condición, de privilegios y desventaja, del poder en definitiva. Tiene que ver con las ideas de civilización, de humanidad, de saber, de normalidad y del modelo estándar, que es el que se espera que todos los seres humanos de manera homogénea podamos cumplir para entrar dentro de esos requisitos de lo moderno. Entonces, a partir de ahí se crean unas condiciones clasificadas del ser que tienen que ver con la raza, con la idea de raza, con la idea de clase, con la idea de género, de sexualidad, de edad, entre otros. Entonces, en función de eso se definen espacios, se definen temporalidades, se definen estéticas, se definen éticas, se definen lugares y posiciones, ¿no? Que ocupamos en este mundo. Entonces,
¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y dónde se migra tiene que ver con todo este proceso, ¿verdad? O sea, está organizado de esta manera en la que hay unas posiciones que están en un lugar que obedecen a cómo ha operado este procedimiento de clasificación social que creó el proceso colonial en nuestros territorios. ¿De acuerdo? Y cómo se ha sostenido a través del tiempo. Y no es que haya cambiado, sino que se va modificando, y dentro de ese pensamiento de la modernidad hay una serie de elementos de doctrinas científicas, políticas, legales, religiosas, que amparan, digamos, un conjunto de ideas que son las que hacen posible que vayamos pensando y definiendo la migración tal y como la definimos en los términos de los estados nacionales el día de hoy definen la migración, ¿no? Entonces estamos cuestionando esa manera de pensar que responde a esa posición, digamos, de un pensamiento liberal, tradicional, homogéneo de las migraciones. Como mencionaba, ¿no? Esto tiene que ver con procesos, con teorías, con prácticas políticas y con estilo de relación y coexistencia. Al fin de cuentas, lo que decimos, hacemos y pensamos como ciudad, como país, como persona, como lugares, como personas que actúan dentro del marco de las políticas públicas, respondiendo a mandatos que son nacionales e internacionales, tiene mucho que ver con toda esta lógica de discursos y prácticas que se amparan a ese modelo o a ese sistema mundo que clasifica, que determina cuáles son los cuerpos deseables, cuáles son los cuerpos indeseables en los procesos migratorios, porque no todos, todas, todes ocupamos los mismos lugares en los procesos de la migración. Entonces, estos procedimientos de clasificación social, que son varios, pero los fundamentales los voy a mencionar, o sobre los que yo me voy a referir de manera más enfática, son los que tienen que ver con los procedimientos de raza, clase, género y sexualidad. O sea, al final de cuentas, la colonialidad operó y sigue operando sobre la base de crear una forma occidentalizada, digamos, de pensar la vida, de pensar la economía, de pensar las relaciones, de pensar el deseo, de pensar el territorio, de pensar el trabajo, de organizar el afecto, de organizar la casa, de organizar la política. ¿Vamos? Y eso tiene que ver con formas de pensamientos, de clasificación y de jerarquización social que colocan a Europa siempre en el centro, ¿verdad? Por eso hablamos del eurocentrismo, ¿verdad? Como esta lógica de mundo obedece al proceso de acumulación de riqueza, no solo de dinero y de oro, que fue extraído, robado, usurpado para acumularse y ganar riqueza, o, por ejemplo, la riqueza hoy no es a través del oro, sino a través del extractivismo de territorio, lugares, ya toda la maquinaria del extractivismo funciona dentro de esta lógica, ¿verdad? A través de estas empresas y todos estos mecanismos, que no me voy a detener mucho en ese análisis, pero es bueno tenerlo en mente para entender que es el mismo procedimiento, digamos, de aniquilación de espacios, de memorias, de lugares, de comunidades, de pueblos, para el enriquecimiento, digamos, de esta Europa, de estos territorios que son imperiales también, Europa, Estados Unidos, Canadá, los lugares del mundo que definen la razón, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Entonces, quedémonos con esta idea que vamos a estar sazonando un poco más, que hay este proceso de clasificación que opera de manera simultánea a través de las ideas de raza, de clase, género y de la sexualidad. ¿De acuerdo? En el orden del mundo, en el orden de la economía, en el orden de cómo se reparte la riqueza, el trabajo
todo, ¿no? Los afectos, la vida misma, ¿no? Y eso es la colonialidad del poder. Cómo se determina occidentalmente que pensemos de una determinada manera, que sintamos de una determinada manera. Entonces, cuando pensamos en estos 4 órdenes, entonces estamos hablando de, digamos, cómo se organiza la modernidad es a través de un pensamiento que tiene que ver con las ideas de raza, y a eso llamamos racismo, unas ideas que tienen que ver con lo masculino y lo femenino, y a eso llamamos el patriarcado, que coloca lo masculino en función, digamos, en una idea de superioridad. En la raza coloca lo blanco, ¿no? En el capitalismo como un ordenamiento de la economía y del trabajo y del mundo de la acumulación a través de ese procedimiento de usurpación de riqueza, de fuerza, de trabajo. No me voy a detener ahí porque entiendo que hablaron suficiente de eso en la sesión anterior, pero digamos que ese orden capitalista va apareado al racismo, a la lógica racista también, y a la lógica patriarcal, y por supuesto al heterosexismo, que este modo de entender el mundo a partir de la idea de que lo único válido en términos de la identidad es la cis heteronorma, es decir, la identidad solo es posible en términos de lo masculino y lo femenino, y solamente en orden a el deseo por lo opuesto, ¿no? Una mujer tiene que desear un hombre y un hombre tiene que desear una mujer, y una mujer es solamente biológicamente, y un hombre es solamente hombre si lo es biológicamente, si nace con esos órganos. En ese sentido, estamos hablando entonces de un orden cis heterocentrado, ¿no? Y adultocéntrico, que coloca la idea de lo adulto por encima de otros momentos de la vida, como la niñez, la juventud, la adolescencia, que no me gusta mucho la palabra, pero bueno, y la vejez, ¿no? Entonces, coloca en el centro lo adulto porque es lo productivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ordena una lógica de mundo también a partir de las edades. Entonces, tengamos en mente que todos estos órdenes trabajan conjuntamente para crear riqueza, para acumular verdad, para acumular civilización, para generar plusvalía en muchos niveles, ¿no? Para determinar qué cuerpo es deseable y qué cuerpo no. ¿Qué cuerpo puede entrar por una frontera y qué cuerpo no? ¿Qué cuerpo se para? ¿Qué cuerpo no se para? ¿Qué cuerpo tiene que mostrar pasaporte? ¿Qué cuerpo no muestra pasaporte? ¿A qué cuerpo hay que sellar, catalogar, meter a un cuarto, hacerle un escaneo? De 1000 maneras. ¿Cuáles cuerpos no entran dentro de ese escaneo? ¿Cuáles cuerpos tienen passing para vivir sin fronteras? ¿Y cuáles son los cuerpos que tenemos que vivir en la frontera permanentemente y transgrediéndola permanentemente? La frontera no solamente geográfica, sino la frontera de raza, de clase, de género y sexualidad. Y por supuesto las geográficas, que son tan contundentes en nuestro sistema mundo, esa línea que nos separa siempre. Cada Estado-nación la tiene y ordena a partir de ahí quién puede entrar, quién puede salir. Exactamente. En esa lógica, entonces, se construye una idea de mundo donde Europa es el centro, por lo tanto Europa es la portadora de civilización, de humanidad, de razón, de desarrollo, de belleza, de conocimiento, de inteligencia, de riqueza, de pureza, de blanquitud. Es la idea del sujeto, es la idea del ciudadano, ¿de acuerdo? Es dentro de esa lógica que opera toda esta concepción de ciudadanía en el esquema tal y como conocemos del derecho también positivista. Es, digamos, desde esta lógica que se piensa quién puede más y quién puede menos hacer qué cosas y cuáles cosas, ¿verdad? En función de estos ordenamientos que están aquí arriba. Recuerden, siempre actúan en conjunto. No van por separado. El capitalismo actúa con el adultocentrismo, el heterosexismo actúa con el patriarcado, con el racismo. Siempre están juntos, como en una especie de sancocho, bien preparadito, ¿vale? O sea, ahí toda la lógica del orden social
digamos, se ordena a partir de esta manera de ver el mundo. ¿Y quién va a tener más privilegio, menos privilegio, más passing, menos passing? Está determinado por esa lógica. Entonces, lo no europeo es todo lo contrario, ¿verdad? Lo no europeo es la otredad, la subalternidad de la que hablé al inicio. Es lo otro, es lo diferente, es lo que entra dentro de la categoría de no humanidad, de barbarie, de salvaje, de irracional, de caníbal, que saben que ese es el origen un poco etimológico de Caribe, ¿verdad? Lo caníbal, lo que se come lo humano, particularmente, es decir, lo blanco, ¿verdad? Entonces, lo irracional, lo subdesarrollado, la fealdad, la brutalidad, la estupidez, la pobreza, la perversión, la impureza, lo negro, lo malo, lo perverso, ¿vale? El objeto, la cosa que se usa y se instrumentaliza, entonces está de este lado. ¿De acuerdo? Hay más palabras, pero por ahora nos quedamos con esa, para entender entonces que la migración entra dentro de esta lógica del mundo. O sea, no es lo mismo una migración europea que una migración de todos los otros pueblos racializados del mundo. ¿De acuerdo? Esa operación es totalmente contradictoria. De hecho, siempre en nuestros países, en nuestros territorios, en nuestros estados nacionales se ha privilegiado la migración europea para generar procesos de blanqueamiento de las sociedades, de las culturas, etcétera, etcétera. Y en la historia dominicana tenemos registros ya bastante estudiados sobre esto, ¿no? Entonces, y en Latinoamérica en general, de hecho el devenir de Latinoamérica es producto de esto, ¿no? De una herida profunda que tiene que ver con un genocidio y con un exterminio y con una usurpación y por supuesto con el proceso de esclavización. Entonces, eso no ha cambiado. Es lo que quiero que, quizás es la idea central de toda la sesión y ya nos podríamos ir a casa, o quedar en casa, mejor dicho. En este momento es así. Quiere decir, es la idea principal que estamos trabajando en esta sesión. Quedémonos entonces con la idea de estos binarios, de estos mundos separados, en lo que hay una verdad, unos lugares que son depositarios de civilización y otros pueblos que son los cuerpos que son los depositarios de la barbarie. Entonces, aplíquele a eso, aplíquele a ese cuadrito, aplíquele esta tablita de la raza. A ver quién entra dentro de cuál categoría, qué raza, qué clase entra dentro de esa categoría, qué género entra de esa categoría y cuál es su sexualidad entra dentro, cuáles identidades, sexualidades entran dentro de esa categoría de la izquierda o de la derecha, ¿no? Que además es así, ¿verdad? La izquierda vendría siendo lo no europeo, aunque también, digamos, en esta idea de proyecto civilizatorio, ¿no? Entonces, quedémonos con estas imágenes de binarismo, que es lo que genera este proceso de jerarquización de la colonialidad del poder del que hemos estado hablando. Esto no siempre fue así. Tendemos a pensar que siempre la vida se construyó de esta manera o que siempre es así en cada lugar y en todos los lugares. Recordemos que hay lugares en América Latina, en el Caribe, en Abya Yala, en muchos lugares racializados del mundo, donde también hay otras maneras de convivir que no están pautadas por estas lógicas, ¿verdad? Entonces no siempre fue así, ni siempre es así, ¿verdad? Digamos que ese proceso ha ido operando a través de la creación de los estados nacionales y de la profundización que han tenido a lo largo de la historia, o sea, cómo cada estado-nación ha creado su proceso de hacerse república y qué es lo que ha ido haciendo con ese proceso, que sabemos que tiene que ver con un conjunto de procesos sociohistóricos de los cuales yo no voy a hablar, pero digamos que el proceso de occidentalización se ampara allí, en esa creación de los estados nacionales a través de mecanismos fronterizos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en ese proceso
ha habido un fuerte proceso a través de la historia oficial, o sea, la historia narrada, la que hemos aprendido en el cole, la que hemos aprendido en la universidad, la que hemos aprendido en los medios de comunicación, en todo, en la casa, en la escuela, en la calle, en el barrio, en cualquier lugar. En cualquier conversación que tenemos en el día a día, si abrimos la prensa, si miramos el internet, en cualquier ámbito de la vida, vamos a encontrar que hay todo un registro de la historia oficial que cuenta lo que el poder quiere, lo que este poder patriarcal, racista, heteronormado, adultocéntrico y capitalista quiere contar. Digamos, porque es la historia de quienes vencen la que cuenta la historia oficial. Entonces, en esa narrativa se silencia la otra historia de nuestros pueblos, de nuestras memorias, de nuestras geografías, de nuestras migraciones, ¿no? Entonces hay un proceso de negación, de ocultación, de borramiento, de tergiversación. Hay un proceso de genocidio, de usurpación, de trata transatlántica que es histórica, ¿de acuerdo? La trata no es de ahora, la trata empezó al poquito del proceso colonial. La esclavitud tampoco finalizó con el proceso de abolición de la esclavitud. Los procesos de esclavitud son continuos en los sistemas modernos, en la economía del cuidado, tal y como la conocemos hoy, de la que van a hablar o hablaron ya. El adoctrinamiento, la segregación y la exclusión opera a través de esa narrativa del Estado-Nación que cuenta una determinada historia sobre otras historias. ¿De acuerdo? Digamos, lo que se dice del pueblo mexicano, lo que se dice del pueblo dominicano, del pueblo costarricense, del pueblo haitiano, del pueblo alemán, del pueblo estadounidense, son narrativas todas que están mediadas por ese proceso, por estos procesos de ocultar verdades, de ocultar historia, de silenciar, de privilegiar una narración sobre otra. ¿De acuerdo? Entonces, en este esquema de esta operación histórica de negación, de ocultación, de segregación, de exclusión, que opera sobre este sistema mundo en los estados nacionales, entonces opera una lógica de lo que estamos llamando la necropolítica. Y eso es lo que pasa con nuestros mundos racializados migrantes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unas políticas que procuran la muerte, la criminalización y la desaparición de los cuerpos que son desechables, según la concepción eurocéntrica, ¿verdad? Y esos cuerpos son precisamente los cuerpos negros, los cuerpos racializados, migrantes. Esos son los cuerpos del desecho, ¿de acuerdo? Los cuerpos que no cuentan, que no valen, que entran dentro de lo que la sociedad define como excremento, como basura, como lo que puede ser expulsable del orden esperado, ¿verdad? Entonces, todas esas prácticas antinegras o antimundo racializado se refuerzan constantemente de manera muy visible a veces, a veces de manera invisible en las políticas laborales, en las políticas educacionales, en las políticas de salud, de alimentación, en los idearios de belleza, en los formatos de financiación que utiliza la cooperación internacional y en todos los mecanismos que indican que hay vidas que importan más que otras. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la necropolítica. ¿Quién vale más? ¿Quién importa más? ¿Quién cuenta más? ¿Cuál es la historia que vale para un Estado-nación? ¿Qué es lo legítimo? ¿Qué es lo ilegítimo? ¿Ah? Entonces los cuerpos, nosotros los cuerpos migrantes, los cuerpos racializados del mundo, siempre estamos en el afuera del orden,
del orden esperado por esa cultura del dominio, que tiene todas estas patas o estos ángulos que hemos analizado, ¿verdad? No es solo un problema económico, no es solo un problema del capitalismo, es un problema del patriarcado, es un problema del heterosexismo, es un problema que tiene que ver con el racismo instaurado en la lógica del capital, ¿de acuerdo? Porque la idea de raza se sembró conjuntamente con la idea del capital. No podemos hablar de capitalismo sin hablar de racismo, ¿de acuerdo? Y no podemos hablar de estas cuestiones sin hablar del patriarcado y del orden y de todos estos órdenes, ¿no? ¿Vale? Entonces, la necropolítica es esa forma oficial en que se desaparecen vidas porque hay vidas que van a importar más, ¿vale? La desaparición no es solamente por la vía de un sicario que llega, te dispara y te mata. La desaparición es cada vez que a ti no te permiten, no te dan documentos para trabajar, no te permiten entrar a la escuela, no te ponen 1000 trabas para entrar a la universidad, para ir al mercado laboral, para lo único que puedes hacer. Aquí las dominicanas en España, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es el lugar esperado para nosotras aquí? ¿Qué es lo que nosotras podemos hacer como comunidad? ¿Qué es lo que los hombres dominicanos pueden hacer aquí? Los jóvenes dominicanos. ¿Cuál es el espacio que el Estado y el Reino Español le deja a los dominicanos acá? ¿Va? Todo eso está mediado por esta concepción de la necropolítica, ¿vale? Entonces, en esta forma de entender las migraciones, no podemos hablar de ellas sin hablar del racismo contemporáneo, que tiene que ver con la conquista, con el proceso de colonización, con el proceso de esclavización, de trata transatlántica, que es continua y sistemática. Eso no paró, eso sigue dándose. Las yolas son un efecto de esto. Las pateras aquí en el Mediterráneo son parte de ese proceso continuo, moderno, ¿no? Moderno colonial, ¿no? El racismo como tal, como teoría, tal como la conocemos, se instauró fundamentalmente a través de la ilustración, de los procesos de ilustración. No me voy a detener ahí porque no es una sesión para esto, pero sí, digamos, todo lo que el discurso científico elaboró, la ciencia liberal, la ciencia positivista, creó, digamos, una serie de nociones que amparan ese discurso que hoy conocemos sobre raza, ¿no? Y que se consolidó en el proceso de hacer república y estados nacionales y que fue reconfigurado en las dictaduras y en los procesos de democratización. Sea donde sea que estemos, la mayoría de países en Abya Yala ha pasado por este proceso doloroso de crear una idea de raza, ¿verdad? De cuál es el cuerpo que importa, cuál es el cuerpo que vale, cuál es el cuerpo que entra, a lo mejor, cuáles son los cuerpos que tienen pase para hacer qué cosa en la lógica del Estado, ¿no? Y cuáles están determinados para hacer cuáles otras cosas, ¿no? O sea, si pensamos en una trans o en una persona trans, o en una persona no binaria, ¿cuál es el lugar que le corresponde? En Dominicana, aquí, en Honduras, en México, en Chile, en Argentina, la prostitución, ¿verdad? Es que pareciera que ese es su espacio y no hay otra ocupación posible, ¿no? Con todo respeto a, obviamente, quienes tienen eso como su trabajo y su lugar desde donde sobreviven, pero digamos que el problema de la necropolítica es pensar que eso es lo único que te corresponde y que ahí es donde te debes quedar, ¿ah? ¿De acuerdo? Bueno, entonces el racismo tiene muchísimas expresiones en las que no me voy a detener, pero bueno, hay un racismo que es de carácter biológico y cultural. Hay un racismo y fue el que se instauró con el proceso de colonización a través del proceso colonial que vivimos en América Latina. La mayoría de países que hoy llamamos América Latina, fue esta configuración la que operó con la colonización española del Reino de España. Entonces, esta lógica de un racismo en la piel, por las pigmentaciones. Y bueno, otras formas más modernas, digamos, tienen que ver con este racismo estructural que está presente en todo lo que hacemos, vivimos y pensamos y hacemos y deseamos en el día a día. El racismo está metido
en todas las formas que tenemos los seres humanos de pensar, sentir, hacer, decir. ¿Ah? Es decir, ese racismo estructural habla de cómo el Estado tiene unas políticas que permiten la entrada o no de unos determinados. Y cuando digo la entrada o no, no se imaginen solamente de fronteras geográficas, sino quién puede ocupar qué. En la lógica de racismo, cuáles son los puestos que se desempeñan en función de tonalidades, de colorismos, de pigmentocracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un racismo que es simbólico, que no lo vemos, pero que está presente y latente cotidianamente en cómo las instituciones se organizan, quién ocupa qué puesto, qué políticas se hacen o no. Yo qué sé, por decir algo, en Dominicana no hay ni siquiera un censo que diga cómo estamos configurados racialmente. Y fíjese que yo no soy la que más va a defender eso, de que haya un censo. Un censo no nos resuelve el problema, pero estaría bueno saber cómo nos configuramos socioculturalmente, históricamente, racialmente en la isla, ¿no? Entonces, es como ese tipo de cosas, de un racismo que no vemos, pero que está ahí metido en nuestro sistema de pensamiento y de políticas, ¿no? Y tiene que ver mucho también con prácticas de etnocentrismo, ¿no? De qué pueblos, qué comunidades, qué cuerpos, qué territorios, cómo se ven los lugares, ¿no? En función de dónde venimos. Si yo digo, yo qué sé, si yo digo Nepal, no es lo mismo que si digo Dinamarca. Inmediatamente vienen unas referencias a mí, ¿verdad? Respecto a cómo está configurado esta lógica de racismo, ¿no? Entonces, y por supuesto la brutalidad con que el sistema trata a los cuerpos que encarnamos, la racialidad en estos mundos, ¿no? Nortecéntricos, ¿no? Entonces, ese espacio de la violencia, ¿no? tan marcada en estos días, y siempre ha sido así, de la brutalidad, del golpe, del no poder respirar siquiera y decir déjame con vida, ¿no? Es una cosa constante en los barrios en Dominicana, en cómo se trata a los jóvenes, según qué color, qué lugar ocupan, en qué barrio están, en qué zona, si están si están, un muchacho que está en Gualuey, en Los Guandules, no es lo mismito que el mismo que está en Piantini. El tratamiento que hay sobre esos dos muchachos que tienen 15 y 20 es totalmente distinto, y el tratamiento que se le da, ¿no? Y eso obedece a esas lógicas de raza, ¿no? Bueno, simplemente decir que esto es viejo, que hay un procedimiento de clasificación racial que ha determinado quiénes somos salvajes, quiénes somos incivilizados y quiénes son civilizados, y que eso tiene que ver con una pigmentocracia que operó en el proceso mismo de la colonización, pero que se fue exacerbando hasta la democracia, hasta ahora, ¿no? O sea, los cuerpos, hay más de 20, 30 clasificaciones que operaban y que siguen vigentes en el imaginario de América Latina y el Caribe sobre los colores, las tonalidades y el lugar que se debe ocupar en función de si se es mulato, si se es india, si se es negra, si es mestiza, si es un jíbaro, si es un chino, si es un salta atrás, si es albino, si es moro, morisco, si es un lobo, que son categorías también raciales de esa época y que siguen vigentes, ¿no? Todavía en la forma que tenemos de nombrarnos, ¿no? Entonces, esta clasificación del mundo, ¿verdad? De la razón racial, pues crea una supremacía blanca que es la que tiene todo el privilegio para migrar. O sea, todo el resto no podemos migrar. Pareciera que no está permitido. No somos bienvenidos, ¿vale? Y vamos a ser bienvenidos en la forma en que nos integramos a la política tal y como el Estado la define, ¿de acuerdo? O sea, pareciera que la posibilidad de vida
de organizarnos, de existir de una manera autogestionada, autónoma, tampoco es posible. Tenemos que ser buenos migrantes, si no, no nos quieren, ¿de acuerdo? Y cuando digo eso, es que hay toda una idea de cuál es el buen migrante, ¿no? Y ese buen migrante tiene que cumplir un montón de requisitos que el propio Estado-Nación te niega. Y esa es la paradoja, ¿de acuerdo? Y ese es el proceso de herida y de dolor. Y eso tiene que ver con un hábitus colonial, con un proceso de crear colores, de crear por la melanina, por la piel, decir cuáles son los cuerpos que son más bienvenidos o cuáles son o cuáles entran dentro de las políticas de lo pluriétnico, de lo multiétnico, así en modo Benetton, ¿no? Entonces, esas lógicas, ¿no?, que prevalecen de los colores, de las tonalidades, y que son tan vigentes en nuestro territorio, ¿no?, y que están tan marcados en la cotidianidad, por el tono, por esta melanina, ¿no? ¿Qué lugar ocupa mi cuerpo allí? No es el mismo que ocupa aquí en Europa, ¿no? Tiene que ver con esas lógicas. Entonces, cómo se organiza esto en cada lugar, ¿verdad? Entonces, sí, la blanquitud es un passing, y la blanquitud no se refiere solamente cuando hablamos de la blanquitud o las políticas del passing blanco. Lo que queremos decir no es que se trata de un asunto individual de la gente blanca, sino que esto es una manera, aunque también, ¿vale?, que hay comportamientos de privilegio que obviamente es en lo individual donde se ve, pero quiero decir que esto se entiende también como un orden, como una forma de acumular propiedad, lo dice Gina Dent, que es una feminista, teórica afroamericana, que nos ayuda a pensar este concepto, y ella lo dice así: la blanquitud no es algo que tiene una persona de forma individual, sino que la blanquitud es una forma de propiedad. ¿De acuerdo? Como cuando se tiene una tierra, ¿sí? Una forma de propiedad que se acumula y puede ser utilizada como ventaja. ¿De acuerdo? No es una referencia a lo que es una persona individualmente, al estilo de decir yo soy blanca, ¿no? Yo no, ¿vale? Pero yo soy blanca, sino por el contrario, es una forma de mencionar algo que es una forma de propiedad, la blanquitud, y que como tal puede ser intercambiada por otras formas de propiedad. ¿De acuerdo? En eso consiste el passing de la blanquitud, y que es un orden social, ¿de acuerdo? O sea, es una manera que hay de percibir los cuerpos que pueden entrar, salir, a los que se le permite o no, quienes necesitan visado, quienes no, toda esa lógica está mediada por este asunto, ¿no?, de la acumulación de blanquitud como un bien, ¿no?, que se intercambia por otro tipo de ventajas. Entonces, digamos que los imaginarios de la blanquitud están amparados en esta lógica del nuevo mundo y el viejo mundo, y que Latinoamérica, digamos, el Caribe para Latinoamérica se convirtió en ese espacio también que Latinoamérica no nombra, precisamente por su negritud. Y también hay que decir que ese capital racial de la geopolítica latinoamericana, europea, de ciertos países de Latinoamérica, particularmente el Cono Sur, hablan de estos procesos también dolorosos del mestizaje, de esta idea de la limpieza racial que siempre ha estado vigente en todos nuestros estados nacionales, que opera dentro de la máquina de borramiento racial, esta idea del crisol de razas, o de razas cósmicas, o de mezcla de razas, ¿no?, que entonces esconde todo ese procedimiento de racialización de los cuerpos, ¿no?, que destierra compulsivamente lo negro, ¿no?, y lo indígena, pero por los fines de estar hablando
dentro del contexto caribeño, pues me refiero mucho más a la negritud, pero obviamente estamos hablando también del mundo indígena, del mundo asiático, del mundo africano, de todo lo que es el sur global, tal y como se le llama, ¿no? Esta idea de raza cósmica es interesante y es una idea de este filósofo, de este señor José Vasconcelos, que dijo que hay como esa idea de una raza que supera a todas las demás razas porque es una raza mezclada, ¿no? Y que en ella se agrupa todo lo bueno de cada una de esas razas. Entonces, ese es el procedimiento de mestizaje que ha implicado el borramiento de nuestra historia racial en Abiyayala. Y es un proceso muy doloroso para unos cuerpos más que para otros, para unos territorios más que para otros, para unos lugares más que para otros. Pero sin duda es esa idea del mestizaje la que se sembró y sigue vigente. Y lo mestizo es lo que marca, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, con todas sus diferenciaciones, nomenclaturas, de dónde te tienes que inscribir y qué es lo que eres dentro de ese Estado-nación, también opera dentro de esa maquinaria, ¿no? Y dentro de estas ideas de la supremacía, ¿no? de que hay un cuerpo, unos cuerpos, unas historias que importan, ¿no? Y otras que no. Pero eso en cada lugar, no solamente en Estados Unidos, porque gusta mucho decir que el racismo nada más es en Estados Unidos. Eso ya es como una cosa que ya no la deberíamos repetir, pero a la gente le gusta decirlo mucho, que eso nada más pasa allí, y que esa brutalidad nada más allí, y que eso nada más. Claro que las formas que hay allí son las formas de allí. En cada lugar hay una manera de ejecutarlo, pero el fondo sigue siendo toda esta idea, ¿no? De la configuración racial del mundo. Entonces, cuando estamos hablando de la migración desde una perspectiva decolonial, entonces estamos usando un concepto que a mí personalmente me gusta mucho, que es de esta, es una psicóloga, psicoanalista, artista, que se llama Grada Quilomba, y ella habla de memorias de la plantación. Y ella con ese concepto lo que quiere decir es que esta idea de que el procedimiento de la plantación, de la esclavización ya pasó y eso fue abolido hace ya 100 y pico de años, 200, 300, no sé, en cada país se fue aboliendo diferente. Dependiendo de quién colonizó a quién, la esclavitud se fue aboliendo de manera distinta, y tenemos el ejemplo de Haití como un ejemplo ilustrativo del primer proceso de pueblo que efectivamente se libera, ¿no? Que logra un proceso de autonomía frente a ese proceso de esclavización global que se estaba dando en ese momento. Y este proceso, este concepto de la memoria de la plantación, Mancha. Tiene también un posgrado en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialidad en Derecho de esta Escuela yo no Nacional. Puedo hablar con eso. Buenas, aquí hay alguien que está hablando. Sí, que no está en la sesión, por supuesto. Ramona o alguien, no sé quién está hablando, pero está hablando de otra cosa además. Sí. Ramona Torres, por favor. Gracias. Entonces, nada, decir que en esta idea de las memorias de la plantación, lo que Grada Quilomba quiere decir con este concepto, y nos ayuda a pensar que las plantaciones no pasaron, que ese modo de operar del sistema laboral, tal y como ustedes lo conversaron en la sesión pasada, responde a un esquema de plantación. O sea, la forma como que ocupamos las personas migrantes o las personas, digamos, racializadas, porque, digamos, hay personas racializadas que no son, digamos, migrantes, pero son racializadas en ese estado-nación, digamos, por las tonalidades, por la primentocracia, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de las personas afroespañolas, que constantemente se les asume como por ejemplo, o una persona afroalemana, ¿no? Que
que siempre le van a preguntar de dónde es, porque no se asume que es de ese lugar, en tanto es una persona racializada, negra para ese contexto, ¿no? O yo qué sé, es como que en cada lugar es así. Una persona afromexicana siempre le van a preguntar de dónde eres, de dónde eres. Pues sí, pero ¿de dónde eres? ¿Y de dónde eres? ¿Y de dónde es que eres? Entonces, digamos, la ocupación, esta idea de la memoria de la plantación, lo que queremos decir con esa palabra es que hay unas políticas de explotación, de expropiación, hay una maquinaria de tierra, de placer, de vida que sigue siendo acumulada por las personas blancas y mestizas y que excluye todas las posibilidades de los otros cuerpos, también expandir sus posibilidades de ser y de buen vivir, como se llama en la Amazonía y en muchos lugares de los Andes y en el mundo indígena, ¿no? Y en el mundo afroamazónico también. Esta idea del buen vivir, lo que nos están quitando es esta posibilidad, ¿no? O sea, las memorias de la plantación como tal se puede referir a una fábrica, a una universidad, a un banco, a una empresa, a una oficina del Estado, a cualquier lugar donde nos contratan con las condiciones de precariedad que ya ustedes saben, estableciendo una jerarquía, una división sexual, racial del trabajo, o incluso me gustaría decir más, una división racial sexual del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, esto opera dentro de unas políticas del destierro, de la violencia sistemática y de la brutalidad frente a todos los cuerpos que son entendidos como barbarie, como salvaje, como no pensante, que carecen de humanidad, ¿no? Entonces la plantación la vamos a entender como una memoria presente que en el contexto caribeño dominicano sigue latente en la caña de azúcar, por ejemplo, es bastante expreso allí, pero quiero decir que en un banco vemos esto, quién es el gerente, quién ocupa qué posición, cómo tienen que llevar las chicas el pelo, por decir una cosa. Eso es parte de la memoria de la plantación. O sea, parte de la lógica que te obliga a estar y ser de una determinada manera para estar acorde a la política establecida, ¿no? Para los cuerpos allí. O aquí, ¿qué es lo que podemos hacer las personas migrantes? ¿Cuáles son los espacios que ocupamos dentro del mundo europeo, verdad? ¿Cuáles son los empleos? ¿Cuáles son las políticas de salud? Todo, cómo se aplican esas medidas. Todo eso habla de memoria de la plantación. O sea, la plantación no pasó, sigue vigente en los mecanismos modernos de trabajo. Y en ese sentido, esta palabra, ¿verdad? Que para mí significa mucho, que es de Frantz Fanon, que es que entonces siempre los estados nacionales van a definir unas zonas de ser y de no ser. ¿Cuáles son las personas que entran al ser y cuáles son las que no entran al ser? Está mediado por las políticas de patriarcado, de racismo, de adultocentrismo, de capitalismo, de heterosexismo, ¿no? O sea, pensemos en la lógica de la sexualidad. Todos los cuerpos disidentes sexuales entramos en una categorización de no ser, ¿verdad? De no pertenencia a ese estado-nación, porque de alguna manera no respondemos a la lógica esperada y hay mucha exclusión a nuestras vidas y a nuestros afectos por no estar regulado a la heteronorma, ¿no? Entonces entramos a esa. Pero también las mujeres racializadas, las mujeres de los sectores populares, las jóvenes, las niñas, cuál es el espacio que les queda, ¿no? ¿Cuál es el espacio que nos queda a las personas migrantes? ¿Qué podemos hacer, decir o pensar? ¿No? Incluso se sorprenden cuando pensamos y cuando hablamos y cuando hacemos pensamiento, ¿no? Porque es como que nos espera que una dominicana, un dominicano analice y piense y cree, ¿no? De una manera que, con todo el respeto a todas las personas que hacen otro tipo de trabajo, que son lo que nos sostienen además.
Pero bueno, que hay unas zonas que se definen para que usted pueda vivir o no. Entonces hay una palabra que dice una poeta que a mí me encanta, Audre Lorde, ella dice, no esperaba que sobreviviéramos. O sea, a través de la historia, lo que los estados liberales y esta cultura dominante no esperó es que sobreviviéramos a todo esto y que sigamos sobreviviendo y poniendo la cara. Porque cuando se habla de migración, la migración no es solamente un dato, aunque es importante, y mi respeto a todos los esfuerzos que se hacen en materia de política pública para generar datos, porque es importante. Pero no es lo único. O sea, no es lo único. Y es el carnet, es la tarjeta sanitaria, es la residencia, es el papel. Nuestra vida no es un libro, no es una profesora como yo ahora hablando, es la vida de nosotros. Alguien lo dijo, alguien dijo, esto me pasa por el cuerpo. Y eso es la migración, es una experiencia dolorosa. Toda la gente que estemos aquí, que hemos migrado, sabemos lo que es tener o no un documento. Y yo soy de la política de que no hay nadie ilegal en el mundo, no somos sujetos ilegales. Pero mira que si necesitamos ese jodido papel. Y cuando nos lo dan, qué alivio. O sea, nuestra vida se va en un jodido carnecito. Y que es el que determina mira, el 60%, yo ni sé el %, estoy como buena dominicana dando un % que no estudié. Pero el 60% de nuestra vida migrante se resuelve cuando nos dan el carnecito ese de, usted está aquí, bienvenido sea, este es el papel, usted puede estar aquí. Entonces, porque imagínense, yo estoy hablando de una migración que incluso con papel, imagínense cuando no hay papel, cuando no hay un puto documento que dice y te avala y te acredita. Yo quiero hacer un segundo de silencio por todas las personas que mueren en tantos lugares del mundo sin ese papel y buscando ese papel y no les ha sido dado por un estado que les mata de muchas maneras, a veces con el revólver directamente, a veces poniendo las vallas que hay aquí en Ceuta y Melilla, unas vallas que son impresionantes, dolorosamente impresionantes, pero son también todas las puertas cerradas, todo el tiempo. Las personas migrantes, todo lo que oímos todos los días es no. Y trámite. No hay un día que usted no tenga que tramitarlo. Y el día que no lo tiene que hacer, como madre mía, ¿dónde está mi vida? No estoy tramitando. Y quiero decir que quienes tenemos los documentos tenemos un privilegio grandísimo frente a quienes no lo tienen. ¿De acuerdo? Y son vidas que están todos los días al filo de lo violento. ¿De acuerdo? Y son cuerpos que se desaparecen, son cuerpos que no importan a nadie, sino toda la historia mesoamericana está teñida de esa sangre, ¿no? y de nuestra gente que pasa todos los días por ahí. Entonces, bueno, eso, gente. Nada, yo pongo esa ollita ahí con oro porque eso es una reclamación, que nos devuelvan el oro, que nos den dinero, que eso es reparación, nos toca. O sea, a las personas migrantes nos toca una parte de lo que hay en cada lugar porque nosotros hacemos posible el sostenimiento de la riqueza del norte. Está sobre la base de nuestro trabajo. Somos nosotros quienes hacemos posible eso. Y otra vez unos cuerpos más que otros, ¿no? Porque en este contexto del COVID, por ejemplo, acá en España, ¿cuáles fueron los cuerpos que tuvieron que seguir trabajando sí o sí? Bajo todas las condiciones que usted se puede imaginar de inseguridad sanitaria, pues esos cuerpos, ¿no? Bueno, eso, borramiento de la historia, esta lógica
de la segregación permanente. Eso es la migración. Vivir la segregación, por un lado. Y por el otro lado hay otro fenómeno también de sotificarnos, de folclorizarnos, de sacarnos a lo público cuando es conveniente políticamente para decir que son abiertos y que hay políticas y que son socialmente multiculturales y que nada, entonces son los barrios más bonitos, son los barrios más folclóricos y los barrios más interesantes, porque entonces ahí se mide la diversidad y la apertura de ese Estado-nación, pero detrás de eso se esconden entonces la desigualdad que hay en el mercado de trabajo, de salud y de educación y sobre todo de vivienda. Es un tema muy importante en la vida migrante, el tema de vivienda, las políticas de vivienda, ¿no? Entonces, eso. Quería mencionar que todo esto está anclado en una lógica heteronormada también del mundo. Somos fugitivos del deseo, otros cuerpos de la identidad también, y en este mundo pues también se viven violencias que son mucho más complejas porque habitamos otras realidades, otros dolores, otras heridas, otras inconformidad y no conformidad, digamos, y otras violencias que están asociadas también a no responder a esa estructura de la nación heterosexual, ¿verdad? O sea, la idea de nación heterosexual es una idea de Ochille Curiel, y ella lo que dice con ese concepto es una cosa muy bonita y muy interesante, que es que el proceso de nacionalismo que construye cada Estado-nación va amparado a una vanaglorización, a un ensanchamiento del régimen heterosexual, o sea, de cuáles son los cuerpos que son parte de la nación, ¿no? De ese Estado-nación. Entonces, nada, todos los cuerpos migrantes entramos racializados, entramos dentro del cuerpo de la visibilidad más invisible, porque no hay una cosa que no vean más que los migrantes, porque de una vez te ve, todo el mundo sabe que tú no eres de aquí, ni de allí, ni de todo el migrante, todo el mundo sabe que tú de ahí no eres. ¿Sabes? Entonces, por cómo habla, por cómo camina, por la música que oye, por lo que te gusta, por todo el mundo sabe que tú no eres de ahí, que tú no perteneces. Entonces, en esa visibilidad se invisibiliza, ¿no? Permanentemente a través de las políticas sociales, principalmente, ¿no? Que son como, porque digamos, ¿dónde está el conjunto de cosas con el que usted dice que la migración es un campo, digamos, de humanidad en cada territorio? Pues a través de decirle a esa persona, usted puede estar aquí en condiciones como están los que son de aquí, pero no, en cada lugar, a nosotros los migrantes, lo que nos están diciendo todos los días es, en la siguiente clase yo le voy a sistematizar lo que he investigado yo y lo que he vivido yo también respecto de la dominicanidad, que es lo que se dice, ¿no? Respecto a la migración dominicana. Entonces hay todo un imaginario que se construye para decir quién puede estar, es decir, cómo se invisibilizan todas estas historias, ¿no? Sí, hay un sujeto siempre que es el deseable, que es el que se aspira, hay una norma y siempre se regula todo lo que no entra ahí, ¿verdad? Uno pues, quiero decir, por ejemplo, todas las personas disidentes sexuales, aún en un Estado-nación, convivimos todo el tiempo con esa sensación de extranjería y de migración respecto a nuestros propios estados nacionales, porque no nos quieren, ¿no? O sea, no somos admitidos en ningún campo, ¿no? De la vida laboral, de la vida afectiva, del mundo social, ¿no? Toda la lesbofobia, la transfobia, la homofobia, bifobia, ¿no? Es una cosa que está siempre latente, ¿no? Entonces, eso por esa parte, ¿no? Y nada, esto
Camila, ¿me puedes decir cómo estoy de tiempo? Porque esta es la pregunta que quiero proponer para la conversación. Ahora. Hola. Buenas tardes, maestra. Parece que Camila tuvo algún inconveniente. Vale, entonces, aquí estoy. Sí, no, ya estoy mirando. Entonces tengo a mí me gustaría que para finalizar, y nos quedan 10, 15 minutos, ay, cómo se va el tiempo, madre mía. Sí, nos quedan 17 minutos, ¿no? Entonces, me gustaría que de manera muy rápida, o más bien les voy a proponer lo siguiente. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, solo para que vale. Hay dos preguntas también que pusieron algunas participantes aquí. Pues perfecto. Quizás más bien eso, y esta pregunta yo la voy a proponer para que la debatan un poquito, traigan reflexiones sobre eso para la siguiente sesión y empezamos por aquí, ¿vale? Son dos preguntas muy sencillas, ¿vale? Y si pueden, por favor, discútanla entre ustedes en grupo, se hablan y la tratan de formular en grupo y empezamos la sesión próxima con la devolución por parte de ustedes de estas preguntas, si les parece. Entonces, las preguntas son súper sencillas, es ¿cuáles formas de vigilancia y castigo se usan hacia la comunidad migrante dominicana? Y para eso pueden mirar internet, pueden lo que ya conocen, lo que ya saben, pueden irse a ver, no sé, noticias, lo que quieran. Pueden hacer una pesquisa así rapidita por la web y hay mucho material sobre eso en audiovisual, en cosas. Y fíjense a ver qué se dice sobre la dominicanidad migrante, sobre todo donde más estamos, los dominicanos y les dominicanes, que es las dominicanas. La pregunta, profe, por favor. Sí, ¿está ahí en la pantalla? ¿La quité? Espera, sí, estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Lo que quiero es que lo hablen entre ustedes, se pongan de acuerdo para la siguiente sesión, vengan con esa reflexión. ¿Cuáles formas de vigilancia y castigo se usan hacia la comunidad migrante dominicana? Es decir, en los Estados Unidos, que es donde mayoritariamente con números desbordantes estamos, ¿no? Pero también acá en Europa, particularmente en España y Puerto Rico, ¿no? Que hay muchísimos más lugares, pero bueno, no se centren en el lugar, sino que puede ser cualquier lugar donde salga una noticia sobre comunidad dominicana. Y analizar un poquito y ver qué es lo que se dice, cuáles son las formas de vigilar y castigar. Con este concepto, lo que quiero es que ustedes exploren todas las variables formas en que ocurren violencias hacia las personas migrantes dominicanas cuando estamos por estos mundos, ¿no? Entonces, y al revés, cómo se vigila y castiga a la comunidad migrante racializada en Dominicana, ¿de acuerdo? O sea, para que miremos el juego en nosotros fuera y nosotros adentro, ¿no? Cómo es que operamos dentro de esa lógica. Y es eso, ¿no? Que todas las formas de vigilar y castigar a las personas migrantes, con vigilar y castigar no me refiero exclusivamente a procedimientos penales, aunque también, sino a todas las formas de exclusión, de lo que hemos estado hablando en la sesión. ¿De acuerdo? Cierro aquí y dejo unos minutos. Entonces, Camila, ¿me puedes leer las preguntas? Porque no estoy consciente yo de haberlas leído. Sí, yo estaba aquí. Te las leo. Pero solo para aclararle también a los participantes y las participantes, lo voy a volver a repetir bien al final, porque no quiero interrumpir con esto ahora. Pero en relación a la conexión de todo lo que acaba de hablar la profesora con las tareas que ustedes ya han realizado algunos, solo hacer la contribución de que realmente está bastante vinculado, ¿no? O sea, esta semana en sus tareas grupales, ustedes tenían que también analizar algunas noticias
y pensar respecto a cómo se está viendo la dominicanidad en esas noticias. Entonces sería como un poco una extensión de lo que hicieron en esos mismos grupos, que todavía algunos de ustedes no han entregado y otros sí. Eso mismo trabajo, de ahí mismo pueden reflexionar un poco más ya con lo que hemos visto hoy. Y al mismo tiempo la tarea de la semana que viene también continúa reflexionando y les pide reflexionar de temas que tienen que ver con raza y clase y género en la migración dominicana. Entonces, de alguna forma, piénsenlo como un ejercicio que les va a ayudar a trabajar para sus tareas escritas y que tiene total relación con ambas, tanto las de esta semana como la de la semana que viene. Y para también recordar que la siguiente sesión que nos vemos, solo para quienes no lo han leído en el sílabo o en el aula, la sesión siguiente que nos vemos es el martes, no es el viernes. Entonces, la siguiente sesión que tenemos con Janet es el martes a las 2, de 2 a 4. También obviamente se va a grabar, pero la idea es que si podamos asistir todos y todas ese día, ya no tendremos la sesión del viernes con Janet, sino que tendremos algo mucho más corto respecto al trabajo final. Y la idea es que en el fondo ese día martes ustedes todavía no van a ver entregando la segunda tarea, entonces en el fondo les puede servir mucho de retroalimentación para ese trabajo. En el fondo como un trabajo continuo de lo sincrónico con lo asincrónico sobre percepciones, racismo en relación a cómo se castiga y vigila a la comunidad migrante fuera y dentro, ¿no, Janet? Esos eran los principales. Sí, sí, dentro de Dominicana y fuera, ¿no? Cuando estamos fuera. Okay. Y la cosa es, con vigilancia y castigo, es como procedimientos, formas de no entendimiento, de no comprensión, de no empatía, que operan a nivel de la política, ¿vale? De las políticas sociales principalmente, pero también otras, cuando digo sociales, socioeconómicas, ¿no? En general, a través de las políticas que crea el Estado, pero también en la cotidianidad, ¿no? Nuestros imaginarios, nuestros, ¿no? Piensen en distintos ángulos, piensen así como, y pensando, interceptando todos los sistemas de dominio de los que hablamos hoy, que son la colonialidad, ¿no? Que se resume en el concepto de colonialidad del poder. Camila, las preguntas para estos breves minutos, entonces, ver si logro. Voy a hacer primero la que me parece que fue la última, pero creo que está llevando a una aclaración importante de conceptos. Que Luisa pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre colonización y discriminación? Es decir, al parecer una aclaración de a qué nos referimos con cada uno de esos conceptos y por qué son distintos. Vale. Entonces, rapidito, esto lleva más, pero rapidito lo que les responde. Luisa, ¿fue que preguntó? A ver, Luisa, es una buena pregunta porque nos permite reflexionar en un montón de asuntos, pero básicamente la distinción básica es que la discriminación es un efecto, ¿de acuerdo? O sea, la discriminación es un efecto que se da porque hay una estructura que genera ese acto discriminatorio. Entonces, es un efecto, es una consecuencia. Más la causa es la colonialidad. Yo lo resumiré así. Están entremezclados, obviamente, pero la discriminación es un concepto que habla de las consecuencias de una estructura que genera un modelo, ¿vale? Un modelo, una forma de hacer y de pensar y de sentir y de crear condiciones o no de vida. A eso llamamos racismo estructural en el contexto de las migraciones, ¿de acuerdo? Y en general, ¿no? A todas las formas que utiliza el Estado-Nación para ponerte en la zona de no ser. Y a eso, de no estar ahí, entonces se le llama discriminación. No sé si ¿crees que lo sinteticé, Camila? Sí, yo creo que lo podemos ir abordando más la clase que viene, pero sí me parece una buena forma de sintetizar, en el fondo una expresión más, una causa y un efecto de un proceso más complejo. Y en relación a eso quizás puedes profundizar con esta otra pregunta que se relaciona, lo estoy leyendo de atrás para adelante, de Indira, que siempre hace muy buenas preguntas, Indira. Indira dice, ¿cuáles procesos debemos agotar para empezar a decolonizarnos del poder, del saber y entre otros? O sea,
en esto del ser y no ser, quizás si puedes explicar a qué nos referimos cuando hablamos de colonizarnos del poder y del saber. Ay, qué bonita pregunta, Indira. Muchas gracias, porque esa es la pregunta, digamos, del millón, como se dice. Es una buena pregunta porque entonces nos remite a que hay una manera de hacer diferente esto, y a eso llamamos descolonización. Entonces la descolonización tiene mucho que ver con todas las metodologías, todos los pensamientos, todas las prácticas que nos ayudan a cuestionar ese mundo y a generar otras posibilidades, ¿vale? Entonces yo te diría que en el campo más interno de nuestra propia conciencia, es de nuestra propia conciencia blanqueada, porque todos nosotros hemos sido blanqueados, y más en la isla, tenemos un efecto muy grande de blanqueamiento todo el tiempo y de negación de quiénes somos y de nuestra memoria afrodiaspórica, nuestra concepción negra del mundo, ¿no? Hay todo un dolor ahí en la dominicanidad muy fuerte relativo a esto. Entonces yo lo que creo que el primer paso es darnos cuenta y decir, aquí yo tengo que hacer unas vainas, aquí hay algo que yo tengo que cambiar, aquí hay un procedimiento que puede empezar a ser distinto. Y luego, como a mí me gusta tanto el campo educativo, pues creo que en la educación hay mucho por hacer. Hay que cambiar los currículum, hay que cambiar los lenguajes de las historias, hay que hacer memoria, hay que reconstruir la historia, hacer archivo, hay que investigar diferente, hay que hacer unas políticas empáticas, una política con indicadores que hablan de interseccionalmente. Hay que crear vivienda, hay que crear salud, hay que crear procedimientos en salud donde todas las personas migrantes nos sintamos escuchadas, entendidas en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de decir, en nuestras culturas de la sanación, que son tantas y variadas. Yo qué sé, hay mucho trabajo por ahí. No te voy a responder prácticamente nada, Indira, pero decirte qué es lo que estamos creando. Por ejemplo, este proceso de hoy para mí tiene un punto que es el compartir con ustedes reflexiones que voy teniendo aquí colectivamente. Entonces, para mí pasa mucho por un trabajo colectivo, un trabajo organizativo, un trabajo institucional también, porque hay instituciones y personas funcionarias de instituciones que entonces empiezan a crear puentes y empiezan a averiguar qué es lo que es racismo institucional y empiezan a interesarse y a decir, déjame ver qué es lo que yo puedo hacer por aquí, ahora que tengo yo este puesto, déjame ver cómo utilizo este momento para crear entonces este otro asunto. Yo qué sé, hay diferentes ángulos donde podemos actuar, pero siempre son metodologías y me gusta pensar en el arte también. Creo que el arte, el pensar desde la música, desde la poesía, desde tantos lugares, desde los tambores, desde el gagá, desde la salve, desde tantos lugares que nos permiten también reconciliar partes que son importantes de nuestra memoria, ¿no? Pero para mí es un trabajo con la historia, individual y colectiva, y sanarla, que no es paje coco. Y en relación a esto mismo, la última pregunta que veo aquí en el chat dice, ¿qué opinión de Antonia? ¿Qué opinión le merece la colonialidad de naturaleza y de religión a la cual se refiere la profesora Ochi Curiel con respecto a la migración? Ese es un buen punto. Si me permite, lo voy a retomar en la siguiente sesión. Camila, si tú me puedes hacer el favor de repetir la pregunta, o queda en el chat y yo puedo acceder. No se puede, te la voy a copiar, pero dice, ¿qué opinión le merece, como a usted, qué opinión le merece la colonialidad de naturaleza y de religión a la cual se refiere la profesora Ochi Curiel con respecto a la migración? Sí, yo creo que eso es una pregunta que por los minutitos que tenemos, que son 3, y quiero hacer una ronda muy rápida con ustedes para que me digan, por lo menos en una palabra, algunos, cómo se han sentido en la sesión, con qué se quedan.
Entonces, lo que sí podría decir rápidamente de esa pregunta es que hay un proceso de adoctrinamiento. O sea, la colonialidad tiene que ver con cómo se piensa el territorio y la relación con la naturaleza, como separada de la humanidad. Y eso es supremamente importante. Es una pregunta muy importante porque la naturaleza y todo lo que es racializado, migrante, se vuelve también como la naturaleza, una cosa que podemos usurpar, usar, tener para nuestro beneficio, capturar. Entonces, ahí hay un proceso de hecho, es así como arranca la colonización y como un proceso también de adoctrinamiento a través de un sistema religioso también y de cambiar una visión de espiritualidad que estaba conectada al río, al mar, a los truenos, a los vientos, a cambiarla por otras concepciones también. Entonces ahí hay un adoctrinamiento también y unas filosofías que acompañan ese proceso de colonización que se reducen a ese proceso de evangelización que amparó la colonia, ¿no? Sabemos que hay otras teologías liberadoras también que han ayudado a pensar diferente, pero bueno, pensándolo en términos coloniales. Lo dejaría ahí y queda un minuto. Me gustaría al menos 3 reacciones de con qué se quedan, cómo se han sentido, con qué, en una palabra, eso sí. ¿Quieres que hablen la reacción en el chat o por micrófono? Porque veo en el chat. Cuerpo. Voz. Algo en la virtualidad. También dicen, te lo voy a copiar en un email, Janet, pero están preguntando de la discapacidad, si se pueden aclarar lo que habla la profesora Ochi de discapacidad. Sí, por eso recomendaba esa sesión, para que pensemos también que el capacitismo es parte de la lógica eurocéntrica. Lo que pasa que obviamente no me referí en particular, pero está ahí. O sea, la idea de que los sujetos somos así, físicamente, emocionalmente, hay que estar de una determinada manera, cognitivamente, y eso es lo humano. Por lo tanto, todo lo que entra, a eso llamamos capacitismo, ¿de acuerdo? O sea, como esta lógica de creer que las capacidades son el ver, el oír, el hablar, el caminar, el estar todo el tiempo bien en la mente, ¿no? Que la mente tiene que ser pulcra. Y, bueno, por ahí hay mucho para conversar. No queda tiempo, pero sí, esto es parte de mi pedagogía. Les suplico un minuto, nada más para escuchar a 3, 4 personas que me digan con qué se quedan. Buenas. Sí. Bueno, a mí se me queda como rescate de nuestra propia identidad. Ok, perfecto. ¿Otra persona? Gracias. ¿Otra persona? Buenas, Atia Gómez de este lado. A mí se me queda realmente como una duda positiva de querer seguir indagando de este mundo que uno lo piensa cuando se molesta, que ve cosas y se da cuenta de que hay tantos escritos académicos que lo abordan y tanta información que uno desconoce. Entonces, eso. Sí, gracias. Eso es un buen punto, igual que la anterior. Buenas. A mí Sí. A mí me queda pensando como el tema del imaginario del migrante. De hecho, le he dado mucha cabeza ahora con que es una pregunta que está en la asignación. Y luego lo otro es cómo es la segunda vez que lo escucho y me impacta mucho. Cómo la historia que conocemos está contada desde los ganadores. Ni siquiera no está pensada por la parte esclava, lo negro. Entonces, cuando la miramos desde ahí, y eso, de hecho, solo en 30 segundos les cuento, yo hice la experiencia, hay un señor en Santo Domingo que hace la ruta turística en la zona colonial, vista desde los esclavos y no desde la parte española. Y eso cambia la mirada totalmente, porque la historia está contada desde los colonizadores y no desde los esclavos.
Ese es y un se descubre ejemplo de descolonización, totalmente. perdón. Para la pregunta de descolonización, ese es un ejemplo, por ejemplo, de algo muy práctico que apunta a algo descolonizador. No lo sé si lo es, pero el ejercicio apunta, ¿no? Como ejercicio. Es interesante, me gustó. Buenas tardes. Como quiera que seas, cumplas o no cumplas las normas, las reglas, como quiera te ven diferente y te dicen, ¿de dónde tú eres? O sea, estamos enfocados en esa idea. O sea, lo que hay que cambiar dentro de lo que tú dices y ratificando la descolonización es nuestra manera de ver, pensar y criticar en alguna medida qué hacemos y cómo somos y cómo nos vemos y cómo vemos a los demás. Gracias. Muy bien. 2 personas más y cerramos para no hablar. Hola. Adelante. Ok, bueno, me llama mucho la atención de, igual como decía Hanley, como siempre nos han contado la historia desde otro punto de vista y asimismo en nuestros imaginarios tenemos todavía en gran parte esa concepción de las cosas que son buenas y las que son malas, de las que son aceptadas socialmente y las que no son aceptadas socialmente. Y es algo que aunque desde nuestros espacios muchas veces tratamos de combatir, digamos, con lo que hacemos, es algo que tenemos como que descolonizarnos nosotros mismos en nuestros imaginarios, o sea, es lo mismo de cómo lo que es socialmente, o sea, nuestra cultura, nuestra identidad es vista como algo malo, entre comillas, y no lo es. Simplemente porque es diferente a ese pensamiento eurocentrista que nos han inculcado siempre. Muy bien. Si les parece, cerramos aquí o una persona más, ¿no? ¿Hay alguien que sí? Sí, me parece que al escuchar tu conferencia hay que romper los esquemas mentales que tenemos y empezar a ver las cosas desde un ojo crítico y empezar a asumir pequeñas cosas, ¿no? En la cotidianidad, enseñar al entorno de uno a derrumbar pequeños esquemas que son grandes, pero verlo como no han enfocado el aspecto desde un ángulo que no necesariamente es el verdadero. En una materia falso más falso da verdadero. Toda la vida nos han vendido una historia, una realidad que no necesariamente es la verdad. Muchas gracias. Bueno, yo lo dejaría aquí. Muchas gracias por los 5 minutos extra y bueno, nos vemos en la siguiente. Prometo empezar la sesión por la parte de devolución de ustedes y posteriormente también hacer alguna que otra reflexión sobre esta cuestión de la identidad que han mencionado. Quiero como volver a retocar ese punto y hablaré un poquito más en detalle sobre la interseccionalidad y continuar esta reflexión que hemos iniciado hoy. Muchas gracias al equipo que lo hace posible y sobre todo a ustedes por, en medio de tanta complejidad, estar aquí. Camila, yo creo que tú querías decir algo, ¿no? De cierre. Gracias por... Gracias, Janet, por esta exposición. Yo solo quería tratar de cerrar y recordarles algunas cosas. Entonces, para cerrar, para quienes están preguntando quizás cómo estos temas tan interesantes que vimos hoy en la clase con la profesora Janet Tineo se relacionan a cosas que vimos ya el módulo pasado con la profesora Marina, en el marco de un diplomado que se trata de género y migración y políticas públicas, a donde vamos a ir llegando de a poco. Este es el módulo donde nos adentramos en reflexiones más profundas y más críticas, como decía Janet, para ir entendiendo qué elementos intervienen en el imaginario, en la discriminación, etcétera, de la experiencia de las mujeres o de las personas migrantes, ya que muchas veces, como lo vimos en el módulo 1, el género lo entendemos más como mujer y hombre, pero en realidad es un tema mucho más complejo donde no podemos pensar género sin pensar raza, sin pensar colonialidad, sin pensar clase y todas estas cosas que Janet va a seguir profundizando en la siguiente clase. Entonces, solo para que vayan pensando que lo que estamos haciendo es como viendo distintos pedazos como pedazos de un puzzle y que vamos a ir trabajando en conjunto hasta ya una visión más integrada de todo. Y recordarles que nos vemos el próximo martes
de 2 a 4 p.m. y vamos a subir el link de Zoom, que va a ser uno distinto a este, en la plataforma del aula virtual, y que para la tarea que les dio la profesora Janet pueden, para si es más fácil, trabajar con los mismos grupos que ya trabajaron esta semana, así no tienen que hacer otro grupo, y que van a trabajar con ese grupo de nuevo más adelante también. Así que eso, pues muchas gracias a todos y todas y nos vemos el martes que viene. Gracias, Janet. Muchas gracias.